Digo sim, digo viva a vida, Buenos digo sim, días digo a viva o todos, amor, digo viva a minha mãe bienvenidos, natureza, digo viva ao meu bienvenidas. pai criador, A digo mí me sim, digo gustaría viva. hacer así como un pequeño resumen, ¿verdad? Para centrar la técnica, ¿no? Pum, 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 ¿de acuerdo? Am, en esta cura de fobias de Bandler y Gridler, ¿no? De la PNL, lo que se propone es que a través, que se hace mucho en hipnosis además, ¿no? Cuando la vivencia es dolorosa, traumática, da miedo, da ansiedad, da susto y la persona, por tanto, no la puede mirar de frente, tiende más bien a huir, ¿no? Es lucha o huida, ¿no? El mecanismo, ¿verdad? Tiende a huir, a hacer comportamientos de evitación de aquello que le asusta o le duele, ¿sí? Puede ser, es una solución, huir, ¿verdad? No obstante, si lo que le causa ese dolor o esa fobia lo va a tener constantemente en su vida, más vale afrontarlo, ¿verdad? Que estar siempre huyendo, porque si no la evasión constante le está limitando la vida, ¿no? Es una, cada vez, ¿no? Se va a ir encerrando y haciendo menos cosas, no sea que cuando haga tal me haya de enfrentar a eso que me da miedo, ¿no? Y entonces cada vez es una vida más limitada. Por tanto, en en la exposición no es para retraumar a la persona, ¿verdad? Sino precisamente para que logre crear o estrategias de afrontamiento directamente o una cierta insensibilidad a eso que antes lo asustaba o le movía tanto que se vuelva un poco más insensible, ¿sí? A esto le llamamos la desensibilización progresiva y es algo que se utiliza muchísimo en terapia. Desensibilización progresiva, ¿de acuerdo? Esta desensibilización consiste en eso, ponerle frente a aquello que le da miedo o dolor, ¿no? Vamos a centrarnos en el miedo ya que estamos en fobias ahora, ¿sí? Le podemos poner frente a eso de manera directa, real o indirecta, imaginaria, porque los humanos tenemos esta capacidad y resulta que nuestra respuesta es la misma cuando es real el peligro o cuando es imaginado. Si yo lo imagino, si tengo fobia a las arañas y me imagino una tarántula subiéndome por el brazo, me voy a poner taquicárdica. Voy a, ay, no, 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 quita, 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 quita el pensamiento, quita la araña, quita, no quiero, no quiero, no quiero. ¿De acuerdo? La respuesta es la misma, ¿eh? Sobre todo lo que nos da miedo nos dispara la imaginación y se vuelve muy vívida nuestra imaginación, ¿eh? Y todavía hacemos más grandes los monstruos y más aparatosos y desastres las circunstancias que tememos, ¿verdad? Ok, por tanto, en lugar de verla directamente a esta araña, me la puedo imaginar, ¿sí? Para imaginármela, la puedo imaginar voluntariamente o lo podemos presentar en trance hipnótico, ¿sí? Para presentarlo en trance hipnótico, una cosa buena es disociar a la persona para que no sienta tanto esta respuesta. Por eso es una desensibilización progresiva, poco a poco. Empezaré con un poquito y luego cada vez más hasta que la persona no ya pueda afrontar eso sin tanto miedo. Hasta aquí sí, ¿no? Todos nosotros estamos atendiendo personas y por tanto sabemos que esto es así, ¿de acuerdo? En la cura de fobias, precisamente se potencia esta disociación, simplemente que en lugar de sentir en primera persona el susto, el miedo con esa araña, me voy a centrar en la araña, pero podéis poner lo que queráis, ¿verdad? Pues no, pongo una pantalla frente a mí que puede ser un cine, puede ser un teatro, como muy bien ha dicho José. Hoy en día puede ser incluso una pantalla del ordenador, una pantalla de móvil. Imagínate que estás viendo en tu móvil un vídeo de TikTok. O sea,
¿De acuerdo? Es muy fácil disociar a la persona. Ya no eres tú. Tú estás viendo a alguien que le pasa eso. Ese alguien eres tú, ¿no? Pero ya estás en segunda posición. ¿Os acordáis de las posiciones perceptivas? Primera, segunda, tercera. Primera, siento todo en el aquí y ahora. Segunda posición, veo o escucho a otra persona que le pasa eso y a mí también me pasa un poco por empatía, pero un poco, ya no es primera persona, ya es segunda, ¿no? Y tercera posición, que ni siquiera estoy en contacto empático, sino que ya soy una observadora lejana, ¿no? Esto ya lo hemos explicado en clase, hemos hecho algunas prácticas, muy bien. Pues esta cura de fobias que ha explicado José precisamente consiste en esto. Primero colocar a la persona en segunda posición, por tanto crea una pantalla delante de ella donde sí se va a proyectar el momento o la cuestión fóbica, ¿sí? Pero lo vas a ver cómodamente instalado, ¿no? En una butaca confortable, ¿no? Y incluso se le puede dar un mando a distancia para que desde la butaca vea esa escena que no le va a gustar y la pueda cambiar en los mandos a distancia. Suele cambiarse el volumen, el brillo, ¿no? ¿Qué más? El color, la intensidad del color, etcétera, etcétera. Pues esto, que la persona pueda, ¿no? Uy, uy, me da mucho miedo. Bueno, en blanco y negro da menos miedo, ¿no? Que la sangre roja vivo, intenso, por ejemplo. Pues ponlo en blanco y negro. Vale, baja, baja, que esos gritos que te aterrorizan, que sean apenas susurros, baja el volumen. Vale, baja. Esto es el cambiar las submodalidades. ¿De acuerdo? Es algo que se hace mucho. Cambiamos las submodalidades visuales, auditivas y kinestésicas también. ¿De acuerdo? Bien. Y lo puede observar en segunda posición. Dependiendo si esta persona tiene mucha reactividad, ¿no? Mucha sintomatología, se va a asustar mucho, se va a poner muy taquicárdica, pues hacemos la doble disociación, como ha dicho muy bien José, ¿vale? Ya no en segunda posición, sino en tercera. Ya no solo estás bien sentado en la silla, ¿no? Viendo el espectáculo, aunque sea una película de terror, pero tú eres un espectador, no te está pasando a ti. Cuando sale Freddy Krueger allá, no, no, mata a otro, a ti no. Tú estás de espectador. Pero es que yo me pongo fatal, no me gusta ir a ver pelis de terror. Ok, vete a la cabina de proyección y tú eres simplemente quien está proyectando la película, quien le da al play o al rebobinado. No hace falta que hagas nada más. Es una doble disociación, lo colocamos ya en tercera posición, de sí misma. Se entiende la estructura, ¿verdad? Claro. Entonces, en función de si necesitamos en una segunda posición, ya está bien, ya está bien. Si hace falta una tercera posición perceptiva, a la tercera posición, ¿de acuerdo? Porque la cura de fobias tiene una estructura que luego debemos adaptar siempre a la persona y a la situación. ¿Vale? Por eso no nos quedemos con la rigidez de la estructura, sino entendiendo por qué la estructura es así. Y por tanto luego la podéis aplicar de una manera sencilla, entendiendo qué estáis haciendo, qué estáis aplicando, ¿vale? Bien, esta película que se proyecta en la pantalla, el vídeo de TikTok que va a ver en el móvil, eres tú mismo cuando estando previamente bien, normal, ¡pum! Aparece el estímulo fóbico, ¿verdad? Y actúas como actúas. ¿Te has visto tú alguna vez a ti mismo actuar ante un estímulo fóbico? No, porque estás en primera normalmente posición y es como, ¡ah! Pero cuando otra persona ve a alguien en un comportamiento fóbico, es súper llamativo verlo desde fuera, ¿no? Porque yo qué sé, a lo mejor solo hay una hormiga y la persona se ha subido a la silla encima de una mesa, ¿no? Para alejarse, porque en la respuesta fóbica no hay enfrentamiento, solo hay huida y ¡ah!
¿no? No puede matar esa araña, no puede quitar esa araña de su pierna. No, que alguien la quite. O sea, ¿no? Bien. Entonces, poderte ver a ti mismo en una respuesta fóbica desde un sillón confortable de un teatro. Y si hace falta, te vas atrás a la sala de proyección, ¿vale? Y verlo, disculpa un momentito, José, y verlo además con las submodalidades que menos reactividad te produzca, verlo en blanco y negro, ¿sí? Desde que estás bien, ocurre todo eso hasta que vuelves a estar bien, porque la peli acaba cuando estás bien, no en pleno ataque fóbico, sino cuando ya todo pasó, ¿sí? Y la propuesta concreta de Bandler y Grindler es hacer este pase tal que solo se pasa una vez, pero luego solo hay un rebobinado hacia atrás. En primera. Con lo cual, y hago el ruidito porque realmente es una técnica que se aprende así, haciendo una onomatopeya de para atrás y un gesto. ¿Vale? Muy bien, vuelves a poner el play. Ya estás ahí de nuevo en la escena que ya estás normal de nuevo. Anormal, normal, 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 normal. ¿Se entiende? Es decir, no te retraumas viendo 1000 veces la respuesta fóbica, sino que vas de normal a normal, de normal a normal, ¿sí? Pudiendo recuperar la modalidad normal, el color, el sonido, es decir, dejar de evitar esos estímulos, ¿de acuerdo? Ya no hace falta que sea en blanco y negro. Esta es la estructura, ¿sí? Esta es la lógica del por qué la cura de las fobias, ¿vale? Es dejar en el intervalo rebobinado rápido, es hacia atrás, ¿no? Es como... y que además el rebobinado solo dura esto, ¿vale? No es un rebobinado fotograma a fotograma con todo el susto y con toda la historia, no. Es que una parte profunda de ti, cuando escucha, es un anclaje, el brr, ¿no? Cuando escucha, brr, ya sabe que de nuevo está al principio, ¿eh? Y ya sabe que de nuevo está al final. Suficiente, ¿vale? Y el anclaje al final es el brr, ¿de acuerdo? De tal manera que cuando ya fuera del trance y tal, bueno, ¿cómo estás y tal? Cuando se meta en primera posición, haciendo el ruidito, ya sale y se pone en segunda o en tercera posición. En esto consiste. Entonces, si primero va esto, después va esto, primero es este paso, después es este paso, si entendemos para qué estamos haciendo esto, lo podéis readaptar a la manera en que queráis, ¿vale? Y la desensibilización progresiva, ¿no? De golpe, es el recurso realmente o la estrategia más eficaz, por decirlo fácil, más eficaz. Podernos desensibilizar y hacerle frente sin tanta respuesta. Entonces, Milton Erickson tenía uno de los componentes que ha dicho José también, que es el de fomentar la curiosidad por aquello que nos da tanto miedo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, las fobias a las arañas, yo siempre bueno, después de hacer, ¿no? Varios pases por aquí, para allá, pues les enseño imágenes de arañas divertidas. Hay arañas espectaculares y súper divertidas, de colorines, y que van así de lado, tiqui, 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 como payasitos. Bueno, son alucinantes. Entonces les enseño la más divertida y si logro que se ría con esa imagen, ¡buah! Tengo ya la mitad del trabajo hecho, ¿verdad? A partir de aquí se fomenta una curiosidad muy, muy curiosa, ¿no? Zeke, ¿no? A los casos de Milton Erickson explica un caso de fobia bastante curioso y era una fobia a los excrementos, ¿sí? Odiaba que los
perros entraran en su jardín a cagarse directamente. Entonces, cada vez que encontraba en crisis fóbica, ¿sí? Pues le estimuló la curiosidad por los diferentes excrementos de los animales en los bosques que han dado las pistas a, ¿no? Los rastreatos, ¿no? Las personas que rastrean y dicen, ay, pues por aquí ha pasado un cervatillo o por aquí ha pasado un elefante o por aquí, ¿no? Y bueno, pues qué interesante poder ver esas heces, esos excrementos para saber, ¿no? qué fauna hay allá, etcétera. Es decir, hay muchas maneras ya de estimular la curiosidad y esto sin duda es una gran estrategia de afrontamiento también, ¿vale? Yo creo que con esto que eran, para mí era necesario como ¡pum! Sentarlo así más, y aparte creo que ha sido Adolf, ¿no? Que has hecho el pedido también. Creo que así queda como más, eso, más sólido, ¿sí? Y a partir de aquí yo ya me callo de nuevo. Todas las preguntas que queráis para José, por favor. Sí hay, quizás no hay preguntas, que lo resumiste muy bien, ¿no? Está todo bien. En cuanto a la estructura, podréis ver en el PowerPoint las etapas y tal, pero como dice muy bien Esther, lo más importante es entender cómo funciona el motor y luego poder identificar que cuándo acelerar. No sé cómo, la metáfora al final no es tan buena, pero sí la sistémica y en cuanto a la parte rígida, estructura, ya lo tenéis todos en el PowerPoint. Luego es jugar con esto con práctica, con cuidado y con cariño también, que mientras estamos provocando situaciones emocionales difíciles en un paciente en trance, hay que ir con cuidadito, con quien se puede y tal. Pero si lo vais haciendo con respeto, cariño y jugando con esta estructura, tenéis mucho para experimentar y ya. Luego una demostración aquí ahora de esto, pues en cuanto a Adolfo no encaja con un trastorno ansioso, como decía, sino más bien con una respuesta fóbica a esta técnica, así que no es muy adecuada así. Pero seguro que entre pacientes, amigos o tal, tendréis gente para jugar y experimentar, o en el curso mismo, las diferentes modalidades de esta técnica. A ver si hay más preguntas, entonces, sí, como decía Esther. Yo voy a explicar un caso. Ah, ya te paso la voz enseguida, Tony. Voy a explicar un caso de una mujer joven que me visitó por fobia a las serpientes. Entonces, claro, yo ante este tipo de demandas siempre le pregunto a la persona, bueno, ¿acaso tú vas a afrontar muchas serpientes en tu vida? Porque hay gente que nace, crece y muere sin haber visto una serpiente en su vida. Entonces, ¿para qué vamos a hacer el trabajo de exposición, de sensibilización, ¿no? Si es así. Y ella me dijo, no, no, no. Es que yo vivo, bueno, vivo en un país de Oriente Medio, en esta mujer, donde sí hay muchas serpientes, ¿de acuerdo? Y además tenía tres hijos pequeñitos que a ella le preocupaba muchísimo que pudieran, eso, encontrarse con una serpiente, ¿verdad? Por tanto, sí estaba indicado hacer un trabajo para esta reacción fóbica ante las serpientes, porque sí formaba parte de su día a día. Y entonces yo le empecé explicando una historia autorreferencial, que a veces es verdadera, ¿eh? De uno de mis viajes a México, en el desierto de Viricuta, en el que, bueno, hay una población allá, los huixárricas o huicholes, ¿verdad? Que son los que un poco custodian el peyote, ¿no? Que es un cactus psicoactivo, ¿no? Y pues que puede llegar a intoxicar, ¿no? Y a matar. Han habido personas que se han muerto en el desierto del Viricuta, ¿no? Pues porque es desierto y a lo mejor han entrado sin estar protegidos,
Dos, porque la mescalina, pues también, si así tomada sin ningún tipo de criterio, pues claro, puede producir también una overdosis y ser un resultado fatal. Y tercero, porque en un desierto, pues hay animales peligrosos también, ¿sí? En este caso, yo le expliqué que justamente iba con los huicharricas en una cacería de peyote y en el momento inicial, precisamente por mi desconocimiento y mi impericia, todo y que he estado en muchos desiertos previamente, no era la primera vez, pero de alguna manera me alejé un poco del grupo, un poco simplemente, pero me alejé del grupo. Y en un momento dado escuché un sonido característico que yo solo lo había escuchado en las películas del oeste, y es la cascabel. Y cuando yo escuché eso, claro, ya lo había escuchado antes en películas, pero nunca en la realidad, ¿no? Pues automáticamente, ¿no? Mi mirada de animal también, depredador que soy también, ¿no? A ver eso de dónde venía, ¿no? Y con la cosa que, claro, evidentemente me dirigí hacia el sonido y la identifiqué inmediatamente. Estaba a menos de 1 metro de mí, una serpiente de cascabel. Y cuando la miré, resulta que nos miramos ambas, una a la otra. O sea, coincidió nuestra mirada. Ella también se asustó con mi presencia, por eso hizo sonar el cascabel, si no, no van todo el rato con la colita así. Para ellos es precisamente un aviso también, ¿no? Cuando se asustan, ¿verdad? Y por tanto, ¡pum! Nos miramos y yo tuve una impresión muy profunda de que era como de mujer a mujer, ¿sabes? De serpiente a mujer humana, ¿no? Que me decía, ¿no? "Ch, cuidado, atenta, atenta". Y entonces yo le dije, gracias, y sí, voy a estar atenta, no te preocupes, y ¡fum!, ¿no? Di un paso hacia atrás lentamente, venía más gente detrás de mí y sin mediar palabras, simplemente con un gesto de mis manos, que ahora no me veis, pero así, ¿no? Como diciendo, quietos, que nadie, porque aquí hay una mujer, hay una serpiente que está pidiendo que no pasemos por aquí, ¿verdad? Entonces fui quieto y me alejé, ¿sí? A partir de entonces, suelo, cuando necesito estar atenta a algo, porque voy demasiado happy flowers por la vida, ¿no? Porque yo soy muy confiada y demasiado alegre, a veces ese sonidito de la serpiente de cascabel me ayuda a estar atenta, me pone foco, me centra en lugar de dispersa o demasiado infantilizada, por decirlo de alguna manera, ¿no? ¡Yum! Me coloca donde me tiene que colocar. Le expliqué esto a esta mujer y lo tomó inmediatamente, inmediatamente se lo hizo suyo. Cuando vea, perdón, serpientes en su país donde está residiendo, el mensaje que le da la serpiente es simplemente, "Ch, por aquí no pases, atenta, recula y tira para atrás", sin más. Y fue muy interesante porque donde ella vive no hay serpientes de cascabel, precisamente, pero hay otras, ¿no? Más del tipo constrictivo o tóxico, ¿no? Con su mordedura, etcétera, etcétera. Y por tanto le fue bien esta historia, ¿no? Que no fue inventada en este caso, ¿verdad? Pero que la podría haber inventado también como una metáfora, ¿sí? Por eso, la resignificación de lo que nos da miedo puede ser una gran desensibilización, ¿vale? Eso no es algo que me ataca, sino es algo que me dice, por aquí no pases y está más atenta, sin más, ¿verdad? Ya, este es un caso real que para ilustrar. Adelante, Tony. Vamos, que la serpiente te dio un anclaje, ¿no? No me ha quedado claro en lo que habéis explicado, en la secuencia que vamos
rebobinando y vamos pasando del inicio al final. El último paso es que realmente vea la película en color y la escena y la vea entera, ¿no? ¿Es No, así? no, el interés no es llegar a una resolución. Eso en la teoría que resolvamos la fobia de golpe con esta sesión, sí, tienes que acabar con una experiencia completa, pero la idea es más ubicarla en un proceso de aprendizaje y lo que nos interesa más es alterar la percepción, las submodalidades, ir rápido, atrás, adelante, primera, segunda persona, marearla de alguna forma, colapsar las anclas de miedo conectando con otras emociones, otras percepciones, lo más importante es alterar. Luego el cómo, cal y tal, hay la estructura puesta por la programación neurolingüística, pero como dice Esther, no es tonto. Y esto de que dices de tener que pasar toda la experiencia entera y tal en color en asociado, es aquí donde cuidado, porque después de haber hecho este esfuerzo de alterar, quizás aquí retraumas, quizás la persona porque es demasiado pronto. Ah, en una siguiente sesión, si ya ves resultado de la primera, quizás sí, es la exposición progresiva, como decía muy bien Esther, pero esto que propones es como la etapa final. Ah, en lo de hoy, lo más importante es alterar, distorsionar, cambiar, reconectar, colapsar anclajes, conectar con otras respuestas, todo lo que se pueda. Y luego vamos viendo el efecto en el paciente con el seguimiento y según el proceso del paciente, sí podemos subir de nivel o no, pero no en la misma primera sesión. En la aplicación de esto, la idea es estirar, jugar, no Vale, vale. enfrentar sí o sí. De hecho, como dice muy bien Star, si hasta en segunda persona en la sala le cuesta tal, vamos a la sala de proyección y dejamos la pantalla al inconsciente. O sea, la de la sala de proyección, mira la que está en el sillón, ni mira esto. Y dejamos el proceso al inconsciente, pero sí lo hacemos con una disociación más potente, pero eso no, el propósito no es tanto enfrentar, sino proponer una experiencia que incluye este estímulo, experimentando otras submodalidades, otras respuestas, otros enclajes. Ujú. Vale, gracias. Muy interesante. Además, José todavía nutrió la técnica con otras cosas que le añadió y que realmente también son muy usadas en hipnosis, ¿no? Como decía, esto de ver la película de uno mismo sentado en un sillón confortable, e incluso con el control, con el mando de control en su mano hasta dónde quiere ver, en qué velocidad, en qué volumen, en qué ta, no solo es para fobias, sino también para algunas circunstancias dramáticas, ¿no? O traumáticas que está experimentando o ha experimentado la persona también, ¿verdad? Y también para, como decía, esta suma de recursos, ¿no? Que proponía José, por ejemplo, ¿no? En un momento dado, yo puedo estar sentada en el sillón de un cine viendo una película sobre mí, además, ¿no? Algo chungo, que es lo que estoy tratando precisamente, y yo estoy viendo esa película en el sillón y me pongo a llorar porque, ostras, claro, a mí eso me duele y a mí eso me cuesta un montón y me pongo a llorar, ¿verdad? Pues puedo también tener otra yo en tercera posición, que entra en ese momento también al teatro o al cine, se sienta a mi lado, ¿no? Me ofrece palomitas, me ofrece un sorbito de agua fresquita o de lo que sea que tal, ¿no? Y me dice, tranqui, vamos a ver juntas esta película. Y eso yo en realidad, ¿no? Pero que me cuida, que me da fuerza, que me sostiene, que esta otra yo, pues puede ser mi yo más adulta, si la que está sentada es mi niña que llora, patalea y se asusta, por ejemplo, ¿no? Todas las disociaciones y reasociaciones son muy frecuentes abordarlas con hipnosis,
porque es muy sencillo, bajo trance todo es posible, ir adelante, ir atrás, ser niño, ser adulto, ser viejo, todo es posible, porque la capacidad de imaginar, de crear, de asociar es infinita. Los humanos tenemos, wow, muchísimos recursos, ¿no? Entonces es tirar mano del recurso del otro que ya tiene que le pueda ser más favorable. Sí, hasta como dices, incluir trabajo de partes. Tenemos muchas herramientas y en este curso vas a juntar bastantes y que no dudan a ir jugando, metiendo plástica y experimentando para poder adaptar a cada persona justamente y tener algo potente, no limitado a tal problema, tal herramienta, tal ficha, sino que ustedes manejan la hipnosis. El propósito del curso es aprender a hacer hipnosis, no aprender técnicas establecidas de hipnosis, vamos a decirlo así. Luego me olvidé comentar que aquí hay un uso de la disociación y si hay algunos psicólogos entre ustedes, sé que muchos psicólogos tienen una relación con la disociación un poco mala porque luchan contra la disociación postraumática muchas veces. Y hay como esta idea en la psicología y en la psiquiatría que la disociación es más un síntoma negativo de cosas. Aquí en hipnosis la usamos también como herramienta potenciadora, terapéutica. Solo para cuidar, porque me enfrenté a veces con gente que cuando decía disociación del ámbito de la psicología, pues se ponían así, ¡ay! Porque luchan con sus pacientes para reasociarles, pero que tampoco está mal cuando se puede usar en un buen contexto y de la buena forma. Quería comentar esto por si acaso había algo de rechazo a disociación que puede haber, porque entiendo que es molesta cuando se tiene que tratar el estrés postraumático. Bueno, una cosa es el trastorno disociativo, típico también de una crisis psicótica, ¿no? En la que hay una pérdida de contacto con la realidad, eso es un trastorno disociativo, una esquizofrenia o en una psicosis, ¿verdad? Y la otra es, ¿no? Producir una disociación mediante simplemente un cambio de posición perceptiva. Yo sé quién soy, no estoy psicótica, ¿verdad? Simplemente que puedo verme a mí misma también, ¿no? En un espejo, en una pantalla de cine, en un lo que sea, ¿verdad? Eso. Yo, en mi caso, tomando y recogiendo un poco varias de las cosas que decías tú, Esther, y también tú, José, y pensando y reflexionando, a mí lo que me gusta mucho es cómo siempre vamos incorporando como recursos diferentes para las mismas situaciones. Porque con esto de fobia, cura de fobias y de sensibilización progresiva, tenemos todo lo que nos enseñó José y al mismo tiempo tú, Esther, en un relato has hablado de un relato autorreferencial que de alguna manera generó como un efecto de sensibilización, ¿no? En la persona. La persona tuvo una reinterpretación cognitiva que hizo que viviera diferente la experiencia. Y a mí me gusta mucho lo autorreferencial porque lo autorreferencial muchas veces es algo donde no le estamos aconsejando a la otra persona lo que tiene que hacer. Simplemente estamos hablando de nosotros mismos, de una experiencia, y la persona que está enfrente puede tomar lo que quiera de ese relato, puede resignificar y puede hasta construir una nueva experiencia interna, porque cuando tú venías hablando del relato, de la manera que lo venías contando, Esther, yo estaba adentro. Yo estaba ahí contigo, con la serpiente, con todo, y estaba como, de alguna manera, para mí era como una hipnosis conversacional. Estaba yo construyendo una experiencia interna ahí. Entonces, qué interesante que es esto, ¿no? Y lo tomo para la ansiedad, lo tomo para fobias, con lo que decía José, lo tomo para estrés. ¿Cuántos caminos tenemos para llegar a construir una nueva experiencia interna, una nueva manera de relacionarnos con las cosas, una nueva manera de sentir? Hipnosis, relatos, conversación, referencias, imágenes visuales que generen cosas nuevas.
¿Cuántos caminos tenemos? Yo me quedo un poco con eso de todo lo que se ha hablado. Muy Muchas bien lo que gracias, dices. Adrián. Sobre todo que hay esta idea a veces en psicoterapia de la ejemplaridad, pero aquí estamos hablando más bien de hipnosis ericksoniana, y Erickson en su ideología no fomenta la ejemplaridad, somos todos imperfectos, ¿no? Y cuando hablamos de nosotros mismos no es para dar un ejemplo a seguir o tal, sino proponer una alteración de su experiencia. Y al fin y al cabo solo podemos hablar de nuestra vida, que no vivimos otras. Hay que asumirlo también. Y aquí me gusta recordar el poder de la anécdota, que en la vida cotidiana es una anécdota, en realidad, pero en hipnosis, bien usada en el buen momento, una anécdota puede ser una experiencia terapéutica potente. Y completa en sí misma. Cuando se ha explicado el caso de la mujer de las serpientes, obviamente estaba haciendo hipnosis conversacional, obviamente, completa. Tengo varias preguntas, pero lo primero, gracias, que eso no es una pregunta, ¿vale? Es una afirmación, que me ha encantado el taller de hoy, el de ayer, que muchas gracias, que estoy descubriendo ahora esto, el poder que tiene la hipnosis y, bueno, estoy flipando, ¿vale? Pero flipando y viendo un montón de cosas que dices, bueno, hay muchas cosas también para aplicarme a mí, bueno, hay bueno, es como que de pronto me pego unos viajes que muy bonitos y de poder ayudar y muchas posibilidades, maravilloso. Hay una cosa que habéis dicho al final, José, que has dicho al final, que es algo así como con las preguntas, ¿no? Es como que estábamos ya al final, ha terminado de ver, a tal, ya ha hecho el pase para adelante y para atrás y para adelante, y ya es eh, como que ya ha terminado la sesión. Y hay una cosa que ahí no me ha quedado clara con lo de la pregunta. Eh, por ejemplo, para mí dentro, no ahora, pero un tiempo para mí dentro de las sesiones era como, bueno, de qué te has enterado, qué has comprendido, o qué es, con qué te quedas, una frase, dime qué, ¿no? Para si hay algo que yo quería concreto, que uno asumiera o comprendiera, o era hasta dónde, ¿no? O yo estaba dando un valor o un significado y el otro, bueno, total. Entonces la pregunta es esa, es, cuando ha terminado la sesión ya, eh, donde tú crees que sí ha habido un acercamiento, aunque no sea el total, ¿no? No sea, no esté uno tranquilo y feliz y abrazando lo que a uno le pasa en la vida. eh, si se puede hacer una frase o si se puede pedir eso que te está preguntando. Y luego también, como cuántas veces, yo no puedo coger el ascensor, no, no es mi caso, ¿no? Es un ejemplo. Em, entonces, como cuántas veces o un trauma, cuántas veces es sin que haya un efecto. Bueno, ¿cuántas veces puedo utilizar esto del cine? ¿Cuántas veces sin que haya o que haya un mayor acercamiento o cada cuánto tiempo? Alguien que te viene por un trauma y es como, claro, no puedes ahí poner a la persona en eso. Eh, Gracias. Bueno, en cuanto a las preguntas después, hay que fijarse en la respuesta emocional del paciente. Cuando durante la sesión hay mucho movimiento, muchas emociones, lágrimas y tal, cuanto más emocional es más invertida está en la parte emocional en la experiencia, menos preguntas le hago después. Simplemente felicitación, bien hecho y basta. Si es un trance muy neutro y que tengo muy poca información, aquí más voy a preguntar para confirmar si se ha hecho algo, nada, en qué momento sí, en qué momento no, simplemente para ubicarme. Y luego al momento de que se vaya, una pequeña sugestión de amnesia y cómo has venido ya y cómo vas a volver para que este trozo de charla consciente del proceso de subconsciente tampoco sea importante.
pero lo voy a medir según la respuesta. Si hay mucha respuesta emocional, pues no hace falta saber mucho más. Sabemos que ha pasado algo y que esto va a cambiar teóricamente su relación con el tema. Si no hay mucha respuesta, aquí sí, ir a investigar un poco para no perder tampoco el tiempo, digamos. Y había otra parte en tu pregunta, ya no recuerdo. ¿Cuántas veces? ¿Cuántas veces este tipo de intervenciones de una o dos veces máximo? Si no hay un cambio mínimo después de esto, hay que usar otras herramientas y trabajar como Adrián mencionaba, más conversacionalmente y tal. Esto tiene que aportar un resultado. Alteramos la percepción, tiene que haber un cambio en su sistema perceptivo después. Si no hay ninguno, es que no es la buena herramienta. Si hay mucho, pues ya está, cerramos, muy bien, felicitación. Y si hay un poquito, vamos ajustando y quizás lo volvemos a hacer una vez, pero no es un trabajo que hay que repetir muchas veces, sino una intervención precisa, un poco cirurgical, no sé cómo metaforizarlo, pero sí, es más una herramienta entre otras y la probamos, funciona bien, no funciona otra herramienta. Dependerá también de el tipo de fobia. Y solo voy a ocupar un minuto ahora para no abrir otro melón, pero para decir que todas las fobias, como lo que despiertan es el miedo y por tanto es una respuesta de estrés, ¿no? Ante ese estímulo fóbico, con ese miedo, lo que hay es una activación del sistema simpático, ¿verdad? Solo hay una única excepción que hay que tratar de forma diferente y es la fobia a la sangre, agujas o daños físicos. En la clasificación de SM5 las ponen las tres juntas, ¿vale? Hay personas que nada más hablarles de sangre o de una cirugía o de un pus de no sé qué, ¡boom!, se desmayan, ¿no? No soportan, ¿verdad? O solo pensar en sangre se desmayan, aunque no la vean, solo de pensar. Solo de pensar que van a pincharles para hacerle una analítica de sangre se desmayan. Solo de pensar, ¿verdad? Entonces, esta fobia al daño físico, sangre y agujas, ¿verdad? Es la única que cursa con desmayos. Todas las otras cursa con una activación simpática, taquicardia, sudoración, susto, todas las cosas, ¿verdad? Pero no nos desmayamos ante una serpiente, pero ante un accidente con víctimas, sí, ¿verdad? Entonces, es la única fobia que debe tratarse de otra manera, justamente en la prevención del desmayo, ¿vale? Y hay técnicas específicas, ¿no? Incluso en el YouTube de Medhipnosis hay colgadas varias conferencias mías en hospitales de cómo se aborda la fobia a las agujas y a los procedimientos hospitalarios. Precisamente como médico tengo que facilitar que los pacientes se acerquen a los sistemas de salud. ¿Qué pasa con los fóbicos? ¿Qué pasa con aquel que no se hace nunca una analítica porque nada más de pensar en una aguja ya se ha desmayado? ¿Verdad? Entonces, bueno, requiere un abordaje específico, ¿vale? Todo el resto está basado básicamente en esto, en motivar la curiosidad acerca del objeto fóbico, en la desensibilización progresiva, en estrategias de afrontamiento, ¿verdad? Excepto esta. Adelante, José. Sí, y hablando de excepciones, es que hace 2 semanas descubrí otra excepción, la fobia de impulsiones, que una paciente me contactó para fobias y en la primera sesión me va explicando que tiene fobia de impulsiones, lo que no conocía. Luego he investigado un poco y
Se llama fobia de impulsiones, pero a nivel psiquiátrico es considerado como un trastorno obsesivo compulsivo, un TOC, no es una fobia. Y se tiene que tratar más bien como un TOC. Y en hipnosis también tenemos muchas herramientas para esto, pero claro, en este caso peculiar de fobia de impulsiones, nuestra cura de fobia no es adecuada, es más un trabajo de trastornos obsesivos y pensamientos obsesivos. Lo digo solo aquí porque acabo de descubrirlo y hay algunas cositas así, pero en general la fobia es más una reacción fóbica, un estímulo, mm, avión, vacío, y para estas sí que todo lo que dijimos es válido. La fobia a impulso, ¿verdad? Es un TOC porque tiene que ver con pensamientos intrusivos que aparecen de forma compulsiva sin ningún control por la persona y muy amenazantes. Por ejemplo, el pensamiento esto, ¿no? De es que te voy a hacer daño, es que, ¿no? Tengo mucho miedo de mí porque te voy a hacer daño o tengo mucho miedo cuando veo un cuchillo porque pienso absurdamente, ¿verdad? Que el cuchillo me va a saltar y me va a cortar la yugular, qué sé yo, ¿no? Este tipo de pensamientos, ¿no? Más propios de un TOC, ¿verdad? Que de una fobia simple. Esto no es una fobia simple. Y ya está, en Bueno, cuanto a excepciones, creo que hemos dado la vuelta. mucha información, mucha, quizá demasiada, con lo cual no pretendamos quererlo abarcar todo solo con nuestra mente consciente, que bueno, que es muy potente, pero limitada. En cambio, nuestra mente profunda seguro que ha pillado tonos de voz, ha pillado colores de piel a la hora de exponer con mayor o menor pasión lo que estamos exponiendo, ha pillado muchas otras cosas y si no, pues siempre quedará la presentación y los vídeos en la Academia de Medhipnosis para poderlos rever cuando queráis, tantas veces como queráis, ¿verdad? Y siempre la posibilidad de elevar nuevas preguntas o investigar por vuestras propias cuentas. Muchas gracias. Creo que ya llegó la hora de cerrar este workshop. Una palabra cada uno de nosotros. Gratitud. Gracias. Con mucho trabajo para repasar todo, porque hay mucha tela, mucha información. Y gracias. Este ya es un advance, ¿eh? Esto ya no es un practitioner, esto ya es un master practitioner. Gracias. Pues yo agradecimiento y no quiero extenderme, pero me llevo la pregunta de cómo siendo la hipnosis tan funcional, digamos, ah, y no muy difícil de aprender, ¿cómo es que no se utiliza más? Aquí en O sea, España, que depende es de dónde curioso. estamos en el mundo. Mm, mm. Hay países que lo usan mucho más a nivel medical y sanitario, por suerte, pero España tiene unos 10, 15 años de retraso, la verdad. Ah, y luchamos, vamos para esto. Hablan con sus dentistas, sus doctores, sus compañeros del ámbito académico, que hay investigaciones en neuropsiquiatra, hay datos de resonancia magnética y cosas serias hechas. A investigar y a aceptar que la magia no está aquí, o es una magia científicamente aceptable, entonces. Sí, sí. Pero bueno, aquí estamos la selecta minoría. Muchas gracias. Muchas gracias a ti. Yo también, muchas gracias y bueno, pues otra vez muchas gracias y bueno, y muchas gracias y gracias y gracias. Muy agradecida. Yo, papá, gracias. Qué bonito. Bueno, de mi parte, gracias también. Ojalá que hayamos contribuido para poder seguir aprendiendo en estos temas. Tres palabras o tres conceptos muy rápidos en relación al estrés, la ansiedad, observación, reflexión y aceptación. Son como las tres palabras con las que me gustaría terminar yo.
Muchas Muchas gracias, Doc. gracias. Pues muchas gracias en primero. Y vinculado con el tema de hoy, pues movimiento. Movimiento y cambio. Somos agentes de cambio, no de bolsa, pero sí de cambio. Muchas gracias. Feliz domingo. Feliz Semana Santa. ¿m? Y ya nos encontraremos después del Lunes Santo la siguiente semana. ¿Sí? Muchas gracias por vuestra participación. Sois fantásticos y fantásticas. Gracias. Vale. Chao. Chao a todos. Viva minha mãe natureza, digo viva meu pai